Le voy a pedir a mi público presente que tenga la amabilidad de silenciar sus teléfonos o de apagarlos, por favor, para no interrumpir el proceso de examinación. En Concepción, 15 de abril de 2014, visto y revisado los requisitos de título y grado presentados por doña Claudia Fernanda Tapia Díaz, RUT 17-685-044-2, alumna de la carrera de Trabajo Social, cuyo promedio de egreso es de 5.37 y promedio de tesis 5.53. El trabajo que hoy día defiende Claudia se denomina Perspectiva del entorno social y territorial de los garantes de derecho sobre el fenómeno de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en la comuna de San Pedro de la Paz. Tiene 30 minutos para presentar su exposición. Al cabo de esos 30 minutos, la comisión examinadora va a proceder a hacer la parte correspondiente a la defensa a través de las preguntas que la comisión tenga, y una vez terminada esa parte, esa fase, le pedimos al público asistente que haga abandono del auditorio para poder deliberar y calificar el trabajo presentado por Claudia Díaz. Bien, que le vaya muy bien. Buenas tardes a todos. Como dijo el profesor, el objeto de estudio corresponde a la perspectiva del entorno social y territorial de los garantes de derecho acerca del fenómeno de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en la comuna de San Pedro de la Paz. El fenómeno de sigla ESNA es considerado como uno de los negocios más lucrativos y crueles en la actualidad, definido por la OIT como las peores formas de trabajo. Se habla de negocio porque existe un intercambio, ya sea monetario, afectivo o de protección, y un adulto entrega a un niño a cambio de favores sexuales. El contexto en que se da este tipo de relación son relaciones, contextos patriarcales, androcéntricos o machistas, en donde la relación de poder es netamente desigual. El niño queda en una situación de vulnerabilidad a merced del adulto, por eso que también se le conoce como una moderna forma de esclavitud. Las modalidades de explotación sexual son 4: el turismo sexual, el contacto sexual con adultos, la trata de niños con fines sexuales y la pornografía infantil. Cada una de estas modalidades vinculadas hasta cierto grado con redes de delincuencia organizada, violencia intrafamiliar, situaciones de abandono, situación de calle, consumo de drogas, embarazo adolescente, entre otros. Una característica importante es que este fenómeno se va a representar de distintas formas dependiendo del contexto territorial en el cual se encuentre. Y un factor importante para que su expansión en el mundo es la indiferencia social que hay entre el fenómeno, es decir, la naturalización que se le da y la responsabilidad que se le carga al niño por estar participando en ese tipo de negocio. Es decir, la sociedad culpabiliza al niño, el explotador culpabiliza al niño al punto que el niño se culpabiliza a sí mismo de estar participando en ese tipo de negocio. A nivel internacional se han generado 3 congresos para evitar la expansión de esto. En el 96 se realiza el primero, en Suecia participan 122 países y el producto principal es el plan de acción. Se dan las líneas generales acerca de la prevención, la detección, la reintegración y sobre todo la participación de los niños que son afectados. Chile recién se adhiere en el 99 a ese plan de acción, que se realiza en Japón, participan 159 países y más que nada se ve el progreso y avance desde el último congreso. El último congreso realizado en el mundo fue en el 2008 en Río de Janeiro. Se realiza el Pacto de Río de Janeiro. Aquí se ven 2 objetivos principalmente. Primero, se actualizan 2 modalidades que son el turismo sexual y la pornografía infantil, dado que estas también van avanzando a medida que avanza la tecnología. Y el segundo punto importante fue que se aumentaron las sanciones hacia los explotadores, aparte de perfilar mucho mejor sus características. Cabe mencionar que estos congresos no son obligatorios. Los países participan por voluntad, por lo tanto los acuerdos que se toman también son voluntarios. Si nos vamos al contexto de la investigación, la comuna de San Pedro de la Paz, encontramos 2 elementos muy importantes. Primero, la segregación socioespacial, es decir, la separación territorial y social que existe en los estratos socioeconómicos altos de los bajos está muy polarizada en la comuna y está marcada fuertemente por la línea férrea. Se puede ver ahí. Aparte de las características geográficas, es decir, está al alero del río Biobío, en un costado con la costa chilena y hacia 2 carreteras bastante aisladas que son Coronel y Santa Juana, tiende a que el número de casos se dé en situaciones de exclusión social en cuanto a la vida en comunidad. Y de aquí nace la investigación
nosotros nos preguntamos cuáles son aquellos responsables de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en explotación sexual comercial. Y estos garantes, ¿qué conocimiento tienen acerca del fenómeno? ¿Cuáles son los factores de riesgo de protección que ellos pueden identificar? ¿Qué grado de responsabilidad sienten ellos ante el fenómeno? ¿Y cuáles son las propuestas y estrategias que ellos presentan? En Chile se han incorporado elementos legales y políticos. Existen programas y proyectos que combaten la explotación sexual comercial, pero los vacíos legales en cuanto a no consideración del fenómeno como un delito sexual genera bastante problema al momento de intervenir. La expectativa de esta investigación, primero que nada, es generar elementos nuevos que se pueden incorporar a la definición que ya existe de explotación sexual comercial, los resultados que podamos generar, presentarlos a aquellos garantes y de este modo poder mejorar la gestión de redes territoriales, conocer las percepciones de los demás de positivo. Y el grupo también cree que las líneas programáticas pueden mejorar mucho si se integran las iniciativas de los niveles de intervención mucho más bajos, es decir, los actores principales que participan. A nivel de ciencias sociales y disciplinas de trabajo social, esperamos que esta investigación pueda fomentar que se desarrolle este nuevo campo, este nuevo fenómeno. En realidad no es nuevo, sino la investigación es nueva, y diseñar metodologías y estrategias para mejorar sobre todo el acercamiento con las víctimas, que es lo que hemos puesto hasta ahora. Y en un futuro, ojalá no muy lejano, interferir y beneficiar a los casos de explotación sexual, sobre todo en la localidad. Desde el momento en que Chile se incorpora a la ratificación de la Convención Internacional de Derechos del Niño del año 90, toma el compromiso de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el país. Según un estudio de la UNICEF y en base al enfoque de derechos, se considera que los garantes de derechos se dividen en tres grupos. El garante principal, que lo compone el Estado y todas sus dependencias, y su responsabilidad principal es la de generar herramientas judiciales, es decir, la responsabilidad que tienen es legal. El segundo grupo de cogarantes lo compone la sociedad civil organizada, los medios de comunicación y la empresa privada. Su responsabilidad es netamente social y cultural. Y hay un tercer grupo, que es el interrelacional, que no va a ser considerado esta investigación, solamente nos vamos a basar en muestras de garantes principales y cogarantes. Antes de ratificaciones internacionales, Chile cuenta con la Ley 16.018, conocida como la Ley de Menores, y la posterior creación del Senado. Ambos prestan servicios judiciales en casos de vulneración de derechos a menores de 18 años. Se espera que tuviera una actualización bastante notable en incorporar la nueva visión acerca del niño como sujeto pleno de derechos, pero no ha sido en realidad tan completa esa actualización. Luego de los congresos internacionales, en Chile se crea la primera conferencia internacional de explotación sexual comercial, donde se tiene como producto el primer marco de acción, que son respuesta directa a los planes de acción que se dieron en el primer congreso del 96. Así como el protocolo facultativo, el segundo marco de acción y la Comisión Regional de Explotación Sexual Comercial, en esta región, la región del Biobío, también son respuesta directa de los congresos. Desde el 2001 comienzan a crearse proyectos especializados en explotación sexual comercial y se desplazan por todo el país, y en el 2002 se crea el segundo proyecto más importante, que es el proyecto AUA. Su radio de acción es de la provincia de Concepción. A nivel de modificaciones legales que atañen el fenómeno de explotación sexual comercial, existen los delitos sexuales. En el 99 se agregan nuevas tipologías, ya sea en el ámbito de violaciones, estupro y abuso sexual, y el aumento de sanciones que casi se duplica prácticamente, porque varía, depende del delito. Y también se integran medidas de protección obligatorias que el Ministerio Público debe abordar en casos de delitos sexuales cuando son menores de 18 años. Cabe mencionar que no necesariamente estas medidas son inmediatas, es decir, siempre depende del proceso de investigación, ya sea formalizado o no formalizado. En el 2004 se implanta la llamada ley de pedofilia, que es la modificación, una de las más importantes. Se refieren a la ley de pedofilia porque se trata de delitos sexuales que atañen netamente a menores de 18 años. Se actualiza la ley de pornografía infantil, dado que es un tipo de delito que debe estar modificándose en cuanto a los avances tecnológicos y al modo de traspaso de información. Y también se integra la prostitución de menores. Término que no debiera ser ya utilizado, pero no quiere decir que el hecho de que un adulto
pague por un contacto sexual con menor de 18 años, eso no tenga que ser penalizado. En el 2007 se crea el Tribunal de Familia. Desde ese momento, los procesos judiciales que tienen que ver con delitos para menores de 18 años, los procesa el Tribunal de Familia. Y la prescripción de delitos sexuales. La víctima tiene derecho a denunciar cualquier tipo de delito sexual después de los 18 años y el plazo de prescripción es de alrededor de 5 años. Es decir, en Chile existen soluciones legales bastante mínimas, a mi consideración, y también políticas que no van a la misma velocidad que se expande el fenómeno. El vacío legal no permite una reparación de las víctimas que impacte. Las penas son mínimas en relación al daño que se crea, ya sea físico o mental, en las víctimas, y aún se utiliza el término de prostitución infantil. Las teorías que apoyan nuestra investigación son las siguientes. La teoría ecológica, que nosotros la abordamos netamente porque genera, digamos, los resultados, la interdependencia de relaciones de la que habla, es decir, un cambio en cualquiera de los niveles en que se encuentra un sujeto, va a afectar al resto. Esta teoría habla de que el estudio de la conducta humana se basa en un ambiente ecológico, es decir, el contexto se estratifica en niveles uno dentro del otro. El sistema que está más cercano al individuo es el microsistema, donde se dan las relaciones que más influyen en el sujeto. Luego está el mesosistema, es decir, las conexiones que hay entre las personas y los grupos, y también la forma en que se dan. El exosistema toma un contexto mucho más amplio, en donde el individuo no es un agente activo, pero sí cualquier cambio que ocurra ahí lo va a afectar a él. Y el macrosistema, el cual lo compone el sistema cultural, que regula la vida social de las personas. En el año 2000, el Ministerio del Interior realiza una investigación acerca del proceso de descentralización en Chile, el cual no es un proceso explícito. A lo que a nosotros nos importa son los tipos de descentralización a los que ello enfoca y que también se vincula mucho a nuestro objetivo. Primero, la descentralización política, administrativa, fiscal y regional. Es decir, que el país, el Estado, genere una política descentralizada con una agenda participativa que asegure una mayor democratización. Recomienda que los servicios públicos estén a cargo de las intendencias regionales, que la asignación de recursos, primero que nada, se espera que la región tome la iniciativa de autofinanciarse, sobre todo por la riqueza que tiene cada región, pero también va a contar con un cierto apoyo fiscal que se recomienda que vaya en directa inversión a las municipalidades. Y la descentralización regional, que es la descentralización en sí, como tal, el desarrollo cívico, la participación y sobre todo la característica subcultural de cada región genera un empoderamiento. Una siguiente investigación que hizo el Instituto Interamericano del Niño en 2007 acerca de las evoluciones legales que habían hecho los países de Latinoamérica acerca de leyes que apoyen, digamos que limiten la expansión de explotación sexual comercial. En cuanto a las leyes, la recomendación que hace el Instituto es que generen los países políticas mucho más creativas al momento de sancionar a los explotadores. De esta forma, evitar excesos legales. Se recalca que los procesos legales son lentos y revictimizan a los casos que están siendo procesados. En cuanto a los planes de acción nacional, ninguno ha sido evaluado en Latinoamérica y tampoco han incorporado iniciativas. Por lo tanto, se llama que los países tengan en cuenta aquellos procesos. Y los medios de comunicación masiva se les llama que pueden educar a los niños, niñas y adolescentes en el ámbito de utilizar las tecnologías para participar en temas que les atañen, en vez de ser una herramienta que puede ser utilizada para que se expanda el fenómeno. Y una última investigación que se refiere a la explotación sexual comercial en las regiones centro-norte del país, donde se estudian los factores de riesgo y se toma la percepción de los sectores claves, o sea, la víctima, el explotador y los profesionales que trabajan con ellos en preparación. Las conclusiones son que deben incluir las iniciativas para mejorar las estrategias, la iniciativa sobre todo los actores, como los niños que son las víctimas. Hay una necesidad de problematizar el fenómeno para poder reconocerlo como un delito. Y hay una incongruencia en cuanto a las decisiones que se han tomado en los congresos acerca de la prevención, protección y promoción del fenómeno
en relación a lo que realmente se está haciendo en terreno. Nuestra metodología de la investigación es cualitativa, porque nosotros nos basamos en eventos subjetivos acerca de la percepción y perspectiva de los garantes. Por percepción nosotros vamos a entender cualquier interpretación e información que adquieran los sentidos de cada uno de los informantes claros que nosotros entrevistamos, y el conjunto de ellos va a generar la perspectiva, es decir, un punto de vista acerca de un tema determinado, que en este caso es la protección sexual comercial en su conjunto. El enfoque fenomenológico, es decir, a partir de los relatos de los garantes nosotros vamos a crear una realidad específica. La finalidad de nuestra investigación es básica, el alcance es exploratorio descriptivo, el tipo de datos primario, nuestro control es no experimental, nosotros no manipulamos ninguna variable, la secuencia de tiempo es transversal. Nuestra población de garantes y cogarantes, aquí está las características sociodemográficas de nuestra muestra. Nosotros abarcamos 17 garantes, ya sea principales o cogarantes. Hay un mayor número de cogarantes que abarca policía, instituciones de protección de derechos, el proyecto Aura, que es especializado en explotación sexual comercial, y organizaciones territoriales. En cuanto a los garantes principales, tenemos más que nada salud y educación. Nosotros intentamos abarcar instituciones de distintos sectores de la población. Los únicos que no pertenecen territorialmente a la comuna de San Pedro de la Paz es el proyecto Aura, que está en Concepción, y PDI también. Y destacar que no hay ninguna institución del ámbito judicial, porque ellos se negaron a participar. Nosotros accedimos al campo por medio de, primero hicimos una sectorización de la comuna, y luego nos acercamos por medio de cartas escritas entregadas personalmente para la posterior aplicación de nuestra entrevista estructurada de preguntas abiertas. Nuestra malla temática, que entabla los objetivos específicos, la visión de los explotadores, o sea, la visión de los garantes acerca de protección sexual, los factores de riesgo y protección, el nivel de responsabilidad que ellos sienten y las propuestas. Nuestra investigación cumple con los criterios de confiabilidad, validez y calidad, y nuestro plan de análisis también cumple con el proceso de transcripción y formación de corpus, codificación y descripción en base a 2 matrices de datos, porque nuestra muestra se caracteriza por ser por cuotas, es decir, dividimos todas las respuestas para analizarlas en 2 matrices distintas, que son las de los garantes principales y los cogarantes, para finalmente hacer un análisis por tema. Nuestros hallazgos. En base a la percepción que tienen los garantes acerca de la explotación sexual comercial, ambos concuerdan en que hay una vulneración de derechos que afecta a los niños, donde hay un uso del cuerpo con fines sexuales y hay una transacción de por medio. La diferencia está en que el grupo de garantes tiene un menor manejo técnico al momento de escribirlo, y el grupo de cogarantes, vuelvo a reiterar, en el grupo de cogarantes había instituciones que trabajaban en protección de derechos del niño y entre ellos especializaban en protección sexual comercial. Por ello ellos tienen un mayor manejo técnico y Aura es el único que define las modalidades del fenómeno. Nosotros hacemos coincidir aquella respuesta muy similar a lo que es el fenómeno considerado por la UNICEF, mucho más completa por la parte de los cogarantes. Un segundo hallazgo en el tema de la percepción es que ellos mencionan en algún momento la prostitución infantil, por el hecho de que hay un acto sexual con menores y una transacción económica de por medio. El grupo de garantes señala que estas conductas de prostitución se basan en una imitación hacia algunas madres que ejercen prostitución, es decir, es una visión bastante reductivista del fenómeno. No toman en cuenta un contexto determinado, solamente se basan en que es un fenómeno transgeneracional. Eso no coincide con nuestra teoría ecológica, dado que no aborda el contexto ambiental en el cual está. En cambio, el grupo de cogarantes se refiere a prostitución porque es un negocio ilícito para niños y adolescentes. Es decir, hay una relación de poder asimétrica o desigual, hay un bajo desarrollo que las víctimas tienen acerca de que lo que están haciendo es una vulneración a sus propios derechos, lo que coincide mucho más con nuestra teoría ecológica, porque entabla el fenómeno en un contexto determinado donde hay un explotador que también influye. Nuestro segundo objetivo acerca de todos los factores de riesgo y protección que pueden existir en el planeta, ellos solamente mencionaron 5.
1 acerca de la protección y 4 en relación al riesgo. Ellos ven los servicios públicos entregados por el Estado como un factor de protección. Sin embargo, lo critican en el tema de que no están respondiendo en su totalidad y tienden a ser excluyentes cuando se están hablando de casos que vienen de poblaciones más vulnerables. En el tema de los factores de riesgo, mencionan la necesidad económica y afectiva, que tienden a excluir a la víctima, ya sea a la víctima por sí sola cuando se trata de necesidad afectiva o al grupo familiar cuando se trata de necesidades económicas. La composición familiar y calidad de las relaciones familiares también lo ven como un factor de riesgo. Vuelven a mencionar el tema transgeneracional, lo que no coincide, anteriormente ya lo dije, ya que es una visión bastante reductivista al fenómeno. El desconocimiento del fenómeno fue un factor bastante nombrado por los garantes. El que no se conozca el problema impide que se problematice, impide que sea visto como un delito y que las personas también denuncien al respecto. Y también mencionaron que mientras existe un explotador que exija ese tipo de comercio, va a seguir existiendo. Los niveles de responsabilidad, todos nombran al Estado como el principal responsable de la protección de los derechos del niño, pero especifican que en cuanto al tema del trabajo de reparación a víctimas, seguimiento de casos, difusión de la problemática, trabajo en red de infancia y derivaciones, según los grupos de garantes, le corresponde la operación DINAME, aula de instituciones judiciales. En cambio, los cogarantes vuelven a reiterar que es una responsabilidad de todos los garantes y en todos los niveles. Es decir, es muy importante recordar que en ese grupo de cogarantes están las instituciones de protecciones de derechos. Para el tema de recibir denuncias pertinentes, la responsabilidad se la traen a las instituciones judiciales. Y mencionan un fenómeno que es que el hecho de que la denuncia sea pública hace que no haya una protección hacia los demandantes. Y eso hace que la cantidad de demandas del caso disminuya. Según la sugerencia del Instituto Interamericano del Niño, coincidimos con la respuesta de los garantes al decir que los procesos judiciales suelen revictimizar a los niños que están involucrados en el proceso. Y como se dijo en un momento, las instituciones judiciales se negaron a participar. Su fundamento principal fue que ellos no consideran la temática atingente a su área. Y eso no coincide para nada con los marcos de acción ni con las declaraciones donde dice que el Ministerio de Justicia de Chile es el principal articulador de la protección de derechos del niño en el tema de protección sexual comercial. Las propuestas, todos mencionan propuestas de promoción, protección y prevención. La diferencia está en que el garante, el grupo de garantes, menciona difusión de campañas, programas de protección, mejora calidad de servicio e incluir la participación de comunidades, incorporando los niveles, es decir, coincide con nuestra teoría correcta. El grupo de cogarantes es el único que señala que hay que tomar en cuenta el proyecto de ley de protección de derechos del niño integral que existe desde el 2012 a la palestra. Esto, y de esta forma, poder mejorar la acción en niveles posteriores. Y por último, los garantes reconocen que es un proceso lento. Pero si nosotros contrastamos con un estudio por el Instituto Interamericano, dice que a pesar de que han pasado 24 años desde la ratificación de la Convención Internacional de Derechos del Niño, Chile es el país más desactualizado en América Latina en materia de política de infancia. A pesar de que los garantes responden o intentan responder en favor del fenómeno, el conocimiento que tienen no es suficiente y no da abasto a lo que debieran saber realmente. Hay una diferencia, de acuerdo a los factores que ellos nombran, a pesar de que hay algunos bastante reductivistas del fenómeno, tienden a ser elementos que tienen algo en común y es que están vinculados con la vulnerabilidad social. Es decir, estamos hablando de un fenómeno multicausal que se presenta en un contexto de exclusión social. El nivel de abordaje del tema difiere entre el grupo de garantes y de cogarantes. Es decir, el grupo de garantes, que pertenece principalmente a derivaciones del Estado, maneja mucho menos el tema que aquellos que no están vinculados o que no vienen de programas de la agenda programática del Estado. Son ONGs, son fundaciones, y ellos manejan mucho más el tema, es decir, el Estado no se está responsabilizando de su compromiso real, que es
la protección de derechos y menos de manera legal completamente. No está, el que no exista una ley, el que no exista un aparato de protección oficial a nivel de país, hace que la asignación de recursos sea mucho menor, que las estrategias de reparación para las víctimas sean mucho más escasas, no responden a la oferta real de casos que existen actualmente y nuestra conclusión final es que en la comuna de San Pedro de la Paz lamentablemente hay una naturalización del fenómeno, es decir, no está legitimado como una vulneración de derechos por la población, no es reconocido como delito y por ende dificulta mucho más los avances de la institución. A nivel de sugerencias como grupo, en relación a las futuras investigaciones en el área de disciplinas del trabajo social, nosotros proponemos que se incremente el número de investigaciones acerca de las perspectivas de los actores principales, esta vez vincular a las víctimas, a los explotadores y a los profesionales que trabajan también. Y de esta forma, con los resultados, poder crear estrategias particulares según el contexto particular en el que está. En este caso, ya sea la comuna de San Pedro de la Paz, la región de Biobío o la provincia de Concepción. Y también generar investigaciones comparativas a partir de los grupos de garantes, ya sea cogarantes, garantes principales o interrelacionales, que indaguen más sobre el fenómeno con un enfoque de derechos. A nivel de procesos de intervención, para la carrera de trabajo social, no para la carrera, sino para el profesional que ya está afuera, de gestionar coordinaciones y estrategias con instituciones de protección de derechos. De esta forma poder asimilar el fenómeno como una vulneración de derechos y poder detectarla anticipadamente. Incorporar en el trabajo de campo un enfoque de derechos para poder detectar relaciones disfuncionales entre adultos y niños y de esta forma también saber a qué garante recurrir y conocer las herramientas. Claramente, para poder hacer lo anterior, el trabajador social necesita conocer herramientas de detección acerca de prácticas vulneradoras, no solamente de explotación sexual comercial, sino cualquiera que afecte a los niños durante el trabajo comunitario. Para las instituciones de formación profesional, el grupo sugiere la reincorporación de un ramo, ya sea en políticas públicas o vulnerabilidad social, que fue retirado en el periodo de golpe militar y que sea incorporado en la malla de todas las profesiones. De esta forma poder actualizar o poder tener la ciudadanía en contacto también con la situación actual del país. Y en el caso de las profesiones del área social, hacer ramos o planes de perfeccionamiento del tema. Y como último, incorporar a la carrera de trabajo social talleres teórico-prácticos acerca del fenómeno lo posible. También incorporar las prácticas intermedias y profesionales acerca del tema, como lo es incrementar las prácticas en el proyecto Aura o en la comisión regional de Biobío que está trabajando en el 2012. Crear equipos de investigación, que creo que eso ya está comenzando, creo, entre docentes y estudiantes acerca del fenómeno en la carrera. Y vincular la carrera también, dentro de lo que sea posible, en la mesa de trabajo regionales contra la explotación sexual comercial, es decir, la incorporación en la comisión regional. Se sugiere a la comisión regional directamente que se creen protocolos de detección y denuncia y de esta forma poder desplazarla a los niveles de intervención de la provincia, ejecutar jornadas periódicas de capacitación, es decir, hacer bajar la creación de los protocolos mediante esta forma de difusión, y nosotros consideramos que la mejor forma es por la Secretaría Regional Ministerial. Y que incida en la creación de estrategias que respondan a necesidades específicas particulares, geográficas y sociales. Ya se mencionó en un momento que el fenómeno de la explotación sexual comercial depende de su representación, depende del contexto territorial, histórico y social en el cual se desenvuelve. Y bajar mucho más el nivel hasta poder llegar al ámbito más comunitario, más familiar, incorporar la temática en talleres, instituciones educacionales y organizaciones comunitarias. Gracias, muchas gracias por escuchar.